principios que hacen que la iglesia crezca. ¿Cuánto quiere que la iglesia crezca? Amén. Yo quisiera que la iglesia aquí en Barcelona crezca y sea notorio ante las autoridades. Y para eso nosotros necesitamos algunos principios. Así que principios de crecimiento. Podemos nosotros pasarlo ahí. Ahí está mi lindo ayudante que me va a estar ayudando en esta parte. Principios de crecimiento. Saben, hermanos míos, que los principios son universales. A ver. Los principios son universales. Amén. Trascienden toda cultura, edades, lenguas, colores y clases sociales. Un carro donde quiera, ya sea en Perú, en Europa, será un coche, por ejemplo, aquí, será con llanta redonda, no va a haber cuadrado. Es el mismo principio de los coches en todo lugar. Y todo carro se mueve, si no es con gasolina, con gas, con petróleo, ahora se va a mover a través de los rayos solares que están inventando algunos electrónicos, pero bajo todo principio. En el reino de Dios también Dios ha dado algunos principios para que la iglesia del Señor crezca y sea multiplicada. El deseo de Dios es de que toda persona conozca al Señor Jesucristo. Los métodos son variables, son circunstanciales, son progresivos, que se pueden aplicar según la gracia de Dios en este vasto campo de la iglesia universal. Métodos son variables, pero los principios son inalterables. Amén. Yo puedo tener método de grupos familiares. Algunos tienen grupo G12 en Perú, aunque algunos han querido cuestionar. Y algunos tienen un método de pura unción. Algunos tienen un método discipulado. Red Warrior usa, por ejemplo, un sistema diferente, la iglesia con propósito. Los métodos son variables, pero hoy en día la iglesia está experimentando un crecimiento cualitativo y cuantitativo en el mundo entero. ¿Cuánto creen que puede pasar aquí en Barcelona? Amén. Y no digan, hermano, que aquí las personas son muy duras. Están hambrientas de las cosas de Dios. Amén. No digan que aquí la gente es muy ocupada. No es así. Donde quiera el hombre tiene hambre y tiene sed. Y también de Dios. Así que ese es el tiempo que a través del sistema de grupos familiares nosotros podemos crecer. Y quiero compartir que ese sistema no nació en los hombres modernos, sino en la palabra de Dios. Amén. Estaba en la mente de Dios. Antes las iglesias funcionaban en casas. Y luego con el tiempo empezaron a formarse en sinagogas. Luego ahora se hacen en los estadios. Ahora se hay iglesias inmensamente grandes. Vamos a considerar algunos principios, no todos los principios, sino que nos vamos a quedar aquí. Algunos principios importantes, ¿amén? Muy bien, pasemos entonces al primer principio. El papel del Espíritu Santo. Digan conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Este es el principio indispensable en el crecimiento de la obra de Dios. Amén. En el libro de los Hechos nosotros podemos contar. El Señor dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, antes que subiera, el Señor Jesucristo los dio mandamientos por el Espíritu Santo. Le dijo, no se vayan, sino que esperen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor no sea fundada sobre el conocimiento del hombre, sino que en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Hermanos míos, nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Amados pastores que están aquí, tenemos que rendirnos ante el Espíritu Santo. Aleluya. Él está completamente decidido para hacer que la iglesia en cualquier parte del mundo crezca. En Hechos capítulo 2, 33, el Señor va
empezar a tratar de las experiencias que a veces algunos discípulos empezaron en su propia vida a experimentar. Por eso él dice: ha derramado esto que vosotros veis, oís. Ellos están compartiendo, nosotros recibimos, ustedes ven, están escuchando esa presencia que se había derramado del Espíritu Santo en unos 120 hombres en el aposento alto. De ahí la iglesia se expande como pólvora a todo alrededor del mundo y en todas las edades, y ha llegado a todas partes del mundo. En Hechos 4:31 dice: cuando ellos han sido amenazados, han sido encarcelados, y luego después de ser azotados salieron y oraron, y aquel lugar donde ellos estaban orando, hermanos, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Amén. Hermanos míos, no tengan miedo a las amenazas. No tengan miedo cuando alguien nos dice: cállense. ¿Cuántas veces cuando yo estuve predicando, una vez cuando estuve predicando en un lugar público, no sé cómo le llaman acá, tomate, me tiraron tomate en la cara, y empezó a caer tomate toda mi camisa, mis sacos. Yo seguí predicando, quería acobardarme, pero yo seguí predicando y gané almas ese día. Mucha gente nos va a perseguir por nuestra fe, pero la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. A su nombre. A veces en su trabajo le van a decir a usted: tú eres el... No, tú eres un príncipe, un hijo de Dios. Amén. Tienes que tomar de esa manera. El papel del Espíritu Santo en Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe era un diácono. Había un hombre importante, un eunuco, un ministro de economía de un estado, de Candace. Tenía deseo de conocer a Dios. Habían viajado de lejos a Jerusalén, pero nadie lo había compartido. Había comprado algunos rollos de la palabra, pero el Espíritu le dijo a Felipe: viaja al sur. Yo quisiera que su Espíritu Santo trabaje en cada uno de ustedes. Yo me acuerdo una noche, a la 1 de la noche, estuve andando en una calle con un amigo mío, y un señor pasaba y el Espíritu puso en mi corazón: hay que hablarle, hay que hablarle. Y cuando nos acercamos para hablarle, pensaba que nosotros lo vamos a asaltar o robar. Y él estaba un poco a la defensiva. Empezamos a hablar de la palabra de Dios. Una vez que terminamos de hablar la palabra, yo oré por él, pero no oré en español, sino que empecé a orar en lenguas espirituales. No quise orar en lenguas espirituales. Yo quise orar en español, pero no pude regresar en ese momento. Y terminé la oración, y este varón me dice: tú eres periodista, ¿no? Me dice: ¿por qué? Porque tú me has hablado en italiano, me dice, y todo lo que yo he sido y estaba por hacer, tú me has dicho. Por eso me estaba diciendo que yo era un periodista. Entonces yo no sé qué dijo, pero mi boca hablaba. ¿Me entiende eso? Mi boca hablaba bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero una cosa que quiero que tú sepas, hermano mío: cuando Dios empieza a manejar tu vida, tú vas a alcanzar a las personas, especialmente. Naturalmente habrá mucha gente que no va a querer, pero Dios te va a dirigir. Así a este Felipe, el Señor le alcanzó, lo dirigió a este hombre. ¿A cuántas personas Dios le va a dirigir a ustedes, hermano? Así que hay que depender del Espíritu Santo si la iglesia va a crecer. Amén. En Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe después de